Bueno, seguimos con el programa a la tarde. Esperamos que hayan almorzado bien. Nos sale la bienvenida a Marcelo. Marcelo es ingeniero civil con un doctorado otorgado por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Illinois en Urbana, Estados Unidos. Es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, e investigador independiente del CONICET. Su área temática de interés comprende los métodos experimentales y el análisis de procesos en hidrometeorología, hidrología e hidráulica, y en esas áreas su foco está en la formación de recursos humanos especializados, en la optimización de técnicas experimentales y el desarrollo de proyectos. Bueno, la participación pública en los sistemas de gestión emerge cada vez con más fuerza como un principio fundamental en el manejo del agua, como bien escuchamos en la exposición de Daniel. Particularmente tuvo un impacto bastante importante en lo que se conoce como el manejo integrado de recursos hídricos, donde la participación es un pilar fundamental, y este manejo integrado es abrazado por los objetivos del desarrollo sostenible, también es uno de los pilares de nuestra política hídrica, ¿no? del COIFE, del Consejo Federal Hídrico. Así que, pero eso es en los papeles, pero lo que vemos que en la práctica, sin embargo, la gestión del agua muchas veces prescinde de esa participación. Así que una de las contribuciones particularmente valoradas de Marcelo son sus proyectos de ciencia ciudadana, que involucran a instituciones educativas, a las comunidades, junto a instituciones de ciencia y tecnología y organismos a cargo de la gestión de recursos hídricos. Así que bueno, le pedimos a Marcelo que compartan su experiencia con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un honor. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar acá. Gracias, Miguel, Esteban, a la gente de la Fundación. Para mí es un honor estar acá, pero también es un compromiso por el nivel de las presentaciones previas. No se esperen el mismo nivel ahora. Pero también es un compromiso porque no vengo a hablar en mi nombre, sino que vengo a hablar en nombre de miles de personas. Así como mostraban hoy los papers con 30 autores, si yo hoy tuviera que mostrar un paper tendría que poner 1000 nombres. Y algunos de esos nombres están acá y los quieren saludar. ¿El sonido, por favor? En Durano Camino los Gigantes somos científicos y científicas. Trabajamos en la ciencia ciudadana. Trabajamos con el tiempo, el riesgo de incendio y cuidamos nuestros arroyos. El que sigue, por favor. Marcelito, Marcelito, hacenos quedarnos bien. No sé si escucharon, pero Bruno me dice, Marcelito, Marcelito, hacernos quedarnos bien, dice la frase. Así que, bueno, ese es un poco el compromiso que tengo con ellos. Les pedí que me saquen una foto porque les dije que ellos iban a ser parte de un congreso. Y también empezar a pensar que yo nunca vi en un congreso de ciencia que haya un límite de edad, ¿no? También empezar a pensar que quizás en otros congresos, en otras actividades pueden haber niñas y niños. Nosotros ya hicimos la prueba. Cuando dijimos, bueno, ahora van a subir nuestros conferencistas invitados, nadie sabía nada y subieron 4 niños de 10, 11 años. Entonces yo dije, o acá aplauden o nos echan a todos. Y en realidad, cuando vi que empezaron a sacar el celular para filmarlos, me volvió el arma al cuerpo. Y en realidad tienen mucho para aportar y de esto un poco se trata la ciencia ciudadana. Bueno, estos son parte de los miles de ciudadanas y ciudadanos que participan de nuestros proyectos. A ver, quizá ahora se escucha mejor. Marcelito, Marcelito, hacenos quedarnos bien. ¡Chao! Ese Marcelito lo conocen todos ahora ya, así que... bueno, como para ver que yo también me tengo que adaptar a los cambios, después de escuchar las charlas de hoy, hasta tendría que cambiar el título de mi charla, porque yo proponía ciencia ciudadana como herramienta de transformación y después de escuchar la charla de esta mañana debería haber escrito ciencia ciudadana como herramienta de adaptación y transformación. Nosotros estamos convencidos que para que las comunidades se adapten y transformen en un mundo en constante evolución, esto también lo charlé varias veces con algunos colegas que están acá, es que hacen falta herramientas como desarrollo científico tecnológico, políticas públicas, etcétera, pero con las herramientas no es solo eso lo que hace falta, sino que la comunidad tiene que realizar acciones con esas herramientas. Si las comunidades, por más buenas que sean las herramientas desarrolladas, si la comunidad no realiza acciones,
esa transformación y adaptación no va a ser posible. Para que esa comunidad realice acciones es que nosotros necesitamos la articulación entre la comunidad, los sectores vinculados al desarrollo científico-tecnológico y al sector vinculado a la gestión, que durante el día de hoy se habló de la política también. Nosotros estamos convencidos que la ciencia ciudadana es la articulación óptima entre todos esos sectores. Generalmente, el estereotipo, cuando llegamos a la escuela decimos, es una pregunta bastante interesante hacerle a los chicos que qué opinan de cómo son los científicos y los científicos. Y bueno, estas son las imágenes que ellos tienen. Muchos de ellos me llaman el científico loco, ahora ya me llaman loco directamente. ¿Pero por qué? Porque a lo largo de la historia, el cine y la televisión se ha presentado a los científicos, fíjense que son personas aisladas, nunca las ven trabajando en conjunto, forma solitaria, medio despistado, con bata blanca, en laboratorio y con un instrumental específico. Entonces, es difícil trabajar contra este estereotipo, pero bueno, tenemos que hacerlo. Y sobre todo resaltar que es fundamental la interacción de la científica y los científicos con la comunidad en todas nuestras investigaciones. Muchas veces cuando charlo con mis colegas me dicen, no tengo tiempo para hacer esto. Y justamente yo le diría, si no tenés tiempo, qué mejor que tener 1000 personas que te ayuden. Entonces, algo que fue para mí inspirador hace 10 años, charlando con un colega, Fabián Bombardelli, que está trabajando en la Universidad de California en Davis, ellos me comentan este caso de ciencia ciudadana, donde se piensa la ciencia ciudadana como la participación del público en general en un proceso co-creativo. No son sensores humanos. La comunidad no hay que pensarla como sensores humanos, sino que parte de un proceso co-creativo junto a científicos en el diseño de las investigaciones, en el registro de los datos y la interpretación de los procesos que suceden. Entonces, él me cuenta de este caso, es el río Russian, en un pequeño poblado de Hennen, en el condado de Sonoma, en California, en Estados Unidos. Es un estuario que desemboca al mar. ¿Qué pasa? Las corrientes marinas arrastran sedimento y cierran esa salida del estuario al mar, generando un gran impacto en la biodiversidad del estuario. Y problemas de contaminación también, por contaminantes que trae el río y que se almacenan en esa zona del estuario cuando no tienen salida al mar. Ellos fueron convocados para analizar este caso y generar soluciones. Cuando llegan al lugar se encuentran con Elinor Towey. Elinor Towey es esta señora que vivía, lamentablemente falleció, pero vivía a 300 metros de la salida al mar. Y ella se comprometió, ella empezó a observar con el método científico, la primera parte de la observación, ella empezó a observar que algo sucedía, hizo una pregunta científica, se planteó una hipótesis y empezó a hacer mediciones. ¿En qué contaban las mediciones? Durante 18 años tomó fotografías diarias de la salida del estuario al mar. Fueron 18 años sin interrupciones de fotografías que si ella tenía que salir le dejaba a alguna vecina o algún vecino, y gracias a esas fotos se pudo interpretar cada cuánto se hacía el cierre, cómo se hacía el cierre, cuánto tardaba en volver a abrirse, cómo se abría ese dique natural que se había formado. Bueno, y Elinor, todos sabemos lo que es difícil publicar en algunos journals, y bueno, Elinor, si ustedes ven acá, es la 4ª autora de revistas científicas de alto impacto. Para los que están haciendo un posgrado y quieren entrar a la carrera de CONICET, si quieren le pueden pedir el teléfono a Elinor para ver cómo hacer para tener 2 papers en el journal para poder ingresar. Para mí fue bastante importante esto, el rol que tiene Elinor, porque no fue solamente aportar fotografía, sino que ayudó a interpretar los procesos y analizar los resultados. Y eso es lo que pasa a nivel internacional. ¿Qué pasa en Argentina? Por suerte, el día 31 de octubre, hace pocos días, se lanzó el Programa Nacional de Ciencia Ciudadana. Este programa lo lanzó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con distintos objetivos específicos. Uno es financiar programas y proyectos, mapear y monitorar programas y proyectos ya existentes, fomentar la generación y aplicación de diversas herramientas. Son varios objetivos, y ahí se hizo el lanzamiento acá en Buenos Aires, en el edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nos invitaron a nosotros a participar, porque ellos hacían hincapié en que nuestros proyectos, además de ser proyectos de ciencia ciudadana, también están vinculados mucho a la educación. Uno de los objetivos del proyecto era hacer un mapeo de proyectos de ciencia ciudadana. En Argentina, al 31 de octubre existían 55 proyectos mapeados de ciencia ciudadana. En octubre del año pasado eran 30, este año son 55. Si alguno de ustedes tiene proyectos, acá en ese link
Ustedes pueden descargar la ficha de cada uno de los proyectos con la descripción de cómo son los proyectos, los contactos, quiénes participan, cómo participan. Está en inglés y en español, así que si alguno de ustedes está interesado en participar, todos los años va a salir este mapeo. Y bueno, 5 de esos proyectos, 5 de los 55 son generados en nuestro grupo de trabajo en Córdoba. Y como verán, dicen proyecto educativo y de ciencias ciudadanas, que es lo que nos distinguió y nos permitió que nos inviten ahí al lanzamiento, porque dicen que además de ser de ciencias ciudadanas están muy vinculados a los aspectos educativos. Pero nosotros, ¿cómo pensamos la educación? Como un gran sistema educativo, todo articulado, desde el nivel inicial, primario, secundario, terciario y superior, universitario, grado y posgrado. Si uno piensa que uno cuando empieza el nivel inicial tiene 4 años y si todo va bien, el doctorado uno lo podría sacar a 29, 30 años, son más de 25 años de trayectoria académica, toda articulada, pensando como si fuera una gran escuela rural. Las escuelas rurales lo que tienen son los plurigrados. ¿Qué hacen? Llega la maestra en la mañana y dice, hoy vamos a hablar del agua. Y a cada grado le da una actividad diferente. Bueno, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo en todo el sistema educativo, trabajando con ejes transversales que permitan que todos los niveles educativos, desde el ciclo del agua, que nosotros empezamos con una pava, enseñándole a los chicos los distintos estados del agua y cómo se genera el ciclo del agua, hasta un estudiante de doctorado que está evaluando cómo el cambio climático está afectando a algunas de las componentes del ciclo del agua. Entonces, el ciclo del agua se puede ver en todo el sistema. Lo que es importante que nosotros queremos hacer hincapié, ¿por qué trabajamos en la parte educativa de ciencias ciudadanas? Cuando llegamos a la escuela, nosotros nos presentábamos frente a los chicos, le empezamos a hablar de la ciencia, de lo que era un científico, y entonces empezamos a pensar en trabajar sobre vocaciones científicas, que está bueno, pero siempre estamos pensando de acá a 15, 20 años. Brunito tiene 5 años, hasta que se ingrese a la carrera de investigador, ojalá que sea así. Él va a faltan 25 años para que llegue ahí. Entonces nosotros decimos, no solo trabajemos en las vocaciones científicas, sino trabajemos en el presente. ¿Y qué implica trabajar en el presente? Que esa niña, ese niño que está en la escuela, si le damos las herramientas necesarias, ellos pueden hacer ciencia hoy. Entonces ellos se vuelven a su casa, la mayoría vuelve a su casa y cuentan, ¿soy un científico o soy una científica? Entonces ya estamos trabajando en el hoy, porque estas niñas y estos niños generan datos que son útiles hoy. Entonces me parece que era importante cuando uno llegaba a las escuelitas rurales con todas las limitaciones que tienen, las restricciones que tienen, hablarles de acá a 15, 20 años era algo que ni yo me sentía bien. Pero ya cuando empezamos a llegar y empezamos a hablar que está bien que pensés de acá a 15, 20 años, pero mientras tanto vos podés hacer una contribución fundamental a la ciencia. Por eso trabajamos con esto. Obviamente va en línea, lo que estamos proponiendo va en línea de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el de educación de calidad, pero después están, agua limpia y saneamiento, ciudad y comunidades sostenibles, acción por el clima. Las experiencias de nuestras experiencias en la educación infantil sobre el cuidado del agua fue publicado este año en un libro que es Educación infantil sobre el cuidado del agua, la experiencia en 11 países de las Américas y el Caribe, que fue coordinado por UNESCO. Y bueno, nosotros estuvimos a cargo del capítulo en Argentina. Todo esto que voy a mostrar hoy, me parece que estoy vendiendo cosas en el colectivo, pero lo pueden descargar en forma gratuita, libre de todos los links de ahí. Bueno, vamos a hablar de nuestros proyectos educativos de ciencia ciudadana. El primero de todo, que es uno de los que queremos muchísimo, se llama Proyecto Mateo. El Proyecto Mateo es un homenaje a un estudiante científico, Mateo Raval y Cáceres, un estudiante del Instituto Dante Alighieri de Carlos Paz, que falleció en el año 2017. Él estaba en los últimos años de la secundaria y ya estaba convencido que quería ser científico. Así que qué mejor que cuando tuvo el accidente de decirle, bueno, vamos a hacer un proyecto científico en su nombre. ¿Y qué hicimos con el nombre? Además de lo que representa Mateo como nosotros como personas, jugamos con las siglas y Mateo significa monitoreo automático del tiempo en escuelas y organismos. ¿Qué hacemos con Mateo? Este logo fue diseñado por los compañeros de él. ¿Y qué hacemos con Mateo? Hacemos un monitoreo de las variables principales que caracterizan el tiempo en forma automática, porque los registros se registran en una tableta, pero también se publican en los sitios web. Y también, además de usar este instrumental, usamos instrumental de bajo costo, como pueden ser pluviómetro, ecopluviómetro, que construimos con los estudiantes. También lo que estamos trabajando con la empresa Omixon, que es la empresa que provee de instrumental meteorológico a la provincia de Córdoba. Estamos elaborando kits de ciencia ciudadana
donde el objetivo nuestro, nosotros hicimos un estudio basado en el tamaño de las tormentas que tenemos en Córdoba, que para poder capturar el tamaño de las tormentas que tenemos en Córdoba nos harían falta 2.500 estaciones meteorológicas. Lo que está graficado acá son todas las escuelas de Córdoba. Estos no son las estaciones meteorológicas que tenemos, pero esta es nuestra ambición. Lo que está en blanco son las que tenemos, el resto son escuelas de Córdoba, así como muchos años donde se medía, todo el mundo asociaba que donde se medía eran los ferrocarriles, empezar a pensar que donde se miden ahora son las escuelas. También estamos trabajando, imprimiendo nuestras propias estaciones con impresoras 3D, esto siguiendo las recomendaciones de la Corporación de Estudios Atmosféricos de Estados Unidos, que ellos pusieron disponibles todos los planos, los circuitos, todo para construir las propias estaciones. La suerte que tenemos es que el Servicio Meteorológico Nacional, acá está la doctora Celeste Saulo, que es vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial, reconoció a nuestro proyecto y además de reconocernos, lo más importante es que nos permitieron acceso a todos los campos experimentales del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces nosotros estamos validando nuestro instrumental en el mismo lugar y en las mismas condiciones de los instrumentos que ellos utilizan. Acá está un abrigo meteorológico, acá está una estación meteorológica. Estos son 15 sensores de bajo costo que compramos y estamos validando. Pluviómetro, ecopluviómetro, todos los sensores que nosotros usamos antes son validados en el servicio. Cuando nosotros decimos que Mateo es nuestro proyecto que queremos mucho y que también nos invita a soñar, porque nadie, ninguno de los que estamos en Mateo, soñábamos que íbamos a tener todos estos resultados en tan poco tiempo. Lo primero, la articulación educativa. Están trabajando lo que le habían nombrado anteriormente, pero tenemos escuelas de todos los niveles, de todas las modalidades, escuelas de gestión pública, privada, escuelas especiales, escuelas rurales, junto con las universidades e institutos terciarios estamos todos trabajando en conjunto. Y no solo en Córdoba, creo que ya llegamos a 100 escuelas de Córdoba, ahí multipliquen 100, si bien hay escuelitas rurales muy pequeñitas, después hay escuelas de más de 600 estudiantes, entonces yo creo que acá ya estamos más de 1.000 personas participando en el proyecto, más 200 residentes, porque hay residentes que también se quieren sumar. El apellido de Mateo es Mateo Rabagli, la R Mateo.R, hemos incluido a los residentes también como parte de esto, y ya tenemos puntos de medición en San Luis, en la zona de Merlo y en la capital de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, en el Cerro San Javier, en la escuela del Cerro San Javier, Salta, con varias escuelas en Salta, bueno, en Buenos Aires se está iniciando y en Chubut, en Trevelín. Son todas, y también en Estados Unidos, porque los investigadores del proyecto Relampo, cuando vinieron a Argentina, se llevaron la iniciativa y están entregando estaciones también en escuelas de Estados Unidos. Nosotros decimos que Mateo, a su vez, es un proyecto de ciencia ciudadana, porque un proyecto inclusivo, o sea, como yo les decía, tratar de que esas niñas y esos niños se sientan parte de algo hoy, que no tengan que esperar 10 años. Y eso, por suerte, todos los colegas científicas y científicos nos permiten hacerlo. El proyecto Mateo formó parte como actividad educativa y de extensión del proyecto Relámpago. El proyecto Relámpago fue la campaña de observaciones más importante que realizó Estados Unidos en temas de meteorología fuera de su territorio. Vinieron con el instrumental más avanzado a nivel mundial, como son estos camiones que son lo que uno ve en los documentales, Casa Tormenta. Vinieron con 4 de estos camiones, radares fijos, camionetas, estaciones fijas. Y aún así, con todo este instrumental, ellos dijeron que, por ejemplo, para poder setear un camión necesitaban 1 hora. Y el director del proyecto Relámpago, que es Steve Nesby, decía, si yo en 1 hora tengo el camión listo, pero la tormenta giró y pasa por arriba de la casa de una nena o un nene que tiene un ecopluviómetro, ¿quién de los dos va a registrar mejor información? La niña o el niño va a registrar información fundamental. Y ellos fomentaron mucho la participación ciudadana en el proyecto. Y para que vean todas las cosas que se pueden trabajar y cómo se pueden motivar a las niñas y los niños, por favor, me olvidé este video. A ver, capaz que funciona ahí. Ahí está. Hola a todos. My name is Steve Nesbitt. I'm a professor at the Department of Atmospheric Sciences at the University of Illinois and part of Proyecto Mateo. Just wanted to say hello to everyone in Córdoba and hope you're having a great year and keep your eye on the weather. Bueno, un mensaje, es un mensaje que le manda Steve a los chicos de la escuela y los chicos de la escuela. Escuela Ricardo Rojas, Lugano, Córdoba, Argentina. Every day we check red rain tendency. Every day we check
Obviamente lo que no está mostrado en el video es el backstage, que seguramente demoró bastante, habrá salido alguna tonada, pero había que rescatar primero cómo se sentían ellos de estar interactuando con un científico de nivel internacional. Después empezar a mostrarle la importancia del idioma. Cómo mostramos a un nene o una nena de una escuela rural que es importante estudiar el idioma, y acá lo vieron claramente. Así como ellos trabajaron con Steve y que siguen en contacto con Steve y toda la gente del Proyecto Relámpago, desde el Proyecto Relámpago empezó en 2018 y continúa hasta ahora, pero ahora estamos trabajando también con un proyecto de la Agencia Científica de Japón, financiado por la Agencia Científica de Japón, en el marco del proyecto SATREP, que es un proyecto para la predicción numérica del tiempo y sistemas de alertas de comunicación para áreas densamente pobladas y vulnerables. Se está trabajando en 2 cuencas, acá en la Santo Domingo, acá en Buenos Aires, y en Córdoba con la del Suquía. Entonces todas las escuelas de la cuenca del Suquía están participando del proyecto. Al principio proponíamos que esta actividad de ciencia ciudadana, en Japón, por ejemplo, el director del proyecto decía que él nunca había visitado una escuela y al principio no nos creía mucho de que esto podía ser importante, hasta que lo llevamos a escuelas rurales. Ustedes cuando vayan a Córdoba, sepan que lo vamos a secuestrar en el aeropuerto, lo vamos a llevar a una escuela y después lo vamos a devolver a sus actividades normales en unas pocas horas. Acá está el profesor Takemasa en una escuela rural de Los Gigantes, le está explicando a una niña de ahí que la pregunta fue ¿por qué se necesitaban supercomputadoras para modelar el tiempo? Obviamente, el RIKEN, que es el centro de computación a cargo de Takemasa, es el segundo centro de computación a nivel mundial, con 2 millones de procesadores en paralelo, y le estaba explicando por qué eran las razones. Y bueno, y ahí tienen la visita a la Escuela de los Gigantes, la visita a la Escuela del Durazno, la visita a la Escuela del Dique San Roque. Entonces, si pensamos, yo la primera vez que vi un doctor fue cuando estaba terminando mi carrera de grado y empezaba los estudios de posgrado. Estas niñas y estos niños están interactuando todo el tiempo con científicas y científicos, no solo de esta calidad, sino también de esa calidad. Entonces, también estuvieron visitándolo Mariano Cantero, el director del Instituto Balseiro, estuvo hace poquito en la escuela. Entonces ustedes vean que para lo que es la dinámica de que ellos ya se sienten parte de un sistema científico tecnológico. Ahora, lo importante es que todo lo que hagan ellos también sea útil para la comunidad, porque son sectores vulnerables que necesitan que todo lo que se haga vuelva como un beneficio a la comunidad. Y lo primero que se hizo es todos estos datos que se están generando, cada escuela, cada niño, cada niña, ya están incorporados en un sistema Mateo APRI, que es un sistema de ciencia ciudadana que está separado del sistema oficial, como hoy planteaban. Todo lo que es ciencia ciudadana no puede ser llevado, como decía Esteban, que yo admiro mucho porque tiene la palabra justa. Es algo paralelo donde nos permite equivocarnos. Y la ciencia ciudadana es eso, nos permite equivocarnos, porque quizás hay un dato que está mal, pero hay miles de datos que están bien. Entonces, eso está, si bien lo estamos coordinando con APRI, es un sistema separado que los responsables de ese sistema somos de la universidad. La primera estación de las más de 300 que tenemos cargadas es la de la familia de Mateo. Eso está disponible, entrando a ese link ustedes pueden bajar todos los datos disponibles. Y lo importante es que también acá están datos cargados de las otras provincias, ¿no? O sea, este sistema, cargándole las coordenadas, no hace falta si acá hay colegas de San Luis que quieren cargar estaciones y utilizar el sistema, solamente es que se genera un usuario y empiezan a cargar la información, o de otras provincias también. También se generan reportes, miren lo que es reporte de lluvia en una ciudad de más de 26 datos de lluvia en una pequeña ciudad como Villa Carlos Paz. Ahora ¿qué está haciendo la gente de la municipalidad? Antes, cuando llovía, hay muchas calles de tierra, salían todas las máquinas para toda la ciudad. Ahora lo que nos hacen es, ¿dónde llovió más? Porque puede haber lluvia, acá hay una lluvia que acá hay 2 milímetros, 4, 3, y acá hay más de 50 milímetros dentro de la misma ciudad. Entonces, ¿qué hacen? Mandan las máquinas a donde realmente llovió. También se hacen informes de temperatura cada día, se ven que hay datos muy importantes. Antes había un solo sensor de temperatura, entonces no se podían evaluar, pero acá se ve claramente que hay un gradiente de temperatura de casi de 10 grados en la ciudad. Y lo importante es que la ciencia ciudadana, la cantidad de datos, valida una tendencia. Porque si acá hubiéramos tenido menos 0,4 y 12, hubiera dicho cuál está bien. Pero si de menos 0,4, 0,9, 2,6, 13,2, ya empieza a verse una tendencia, la ciencia ciudadana
la cantidad de datos lo que hace es valida la información por sí sola. Trabajamos con el índice meteorológico de riesgo de incendio en todas las escuelas, una problemática muy fuerte en Córdoba, con la captura de agua de lluvia. Acá hay gente que lo trabaja esto a una escala muy superior. Nosotros es muy modesto lo que hacemos en las escuelas, pero sobre todo para incluir el concepto de la captura de agua de lluvia. Carlos Paz ahora está diseñando una ordenanza para hacer captura de agua de lluvia como reglamentaria para las nuevas urbanizaciones. Esto fue un caso muy emblemático en Laborde y Wenceslao Escalante. Se dio un evento meteorológico severo, llamaron a la comunidad muy preocupada, diciendo nos pasó esto, nos pasó un tornado. Hablamos con los investigadores de Estados Unidos y la primera respuesta, además de ver las imágenes de radar, nos preguntan ¿para qué lado cayeron los árboles? Algo tan simple como eso. Entonces, si fuera un tornado, los árboles caen para todos lados. La primera pregunta que hicimos, ¿qué hicimos toda la comunidad educativa y todos? Salir a la calle y empezar a ver hacia dónde cayeron los árboles. Todos habían caído del sector suroeste a noreste. Cuando se empieza a analizar, entonces en ese caso se vio claramente que fue una corriente de aire descendente de alta velocidad que descendió y arrastró todos los árboles. No fue un tornado. Entonces, gracias al aporte de la comunidad, se pudieron hacer, y así estamos trabajando con distintos eventos en toda la provincia. Al tener mucho territorio, es muy fácil hacer este análisis. También estamos trabajando en generar material educativo. Lo que uno ve acá, por ejemplo, este es el paper que citó Esteban hoy, sobre el origen del agua precipitable en Córdoba, que proviene del océano y se dirige desde el norte de Brasil, empieza a bajar una corriente de aire, lo trae hasta el sur, choca con las masas de aire frío, en presencia de la sierra generan las tormentas esas excepcionales que nosotros tenemos en la zona central del país. Bueno, eso es un paper que se transformó en un cuento, en una obra literaria que le damos a las niñas y los niños. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que pasan desde que publican un paper hasta que les llega a los chicos en las escuelas? Pueden pasar 20 años si alguna vez llega, pero nosotros al hacer esto, al transformar esto, las niñas y los niños sin darse cuenta en la escuela están estudiando de un paper. Y al momento que salió publicado el libro, la simulación numérica de esto, la simulación numérica de los resultados de este paper ganó el premio de mejor visualización en Estados Unidos. También ahora hemos publicado un paper sobre investigando el efecto del uso del suelo en el cambio del uso del suelo en todas las componentes del ciclo hidrológico. Al mismo tiempo que nosotros publicamos esto en el Water Resource Research, salió otra vez una obra literaria para las chicas y los chicos. Entonces, están estudiando sobre un paper que salió ese día. O sea, miren, esta es la fecha, decía, bueno, 2021, 20 de octubre del 2021. Esto salió a fines del año pasado, en noviembre, ya estaba disponible. Entonces, las chicas y los chicos están estudiando de un paper como en una obra literaria. Bueno, ese es nuestro primer proyecto. El otro proyecto es el proyecto, no se asusten que no es la misma cantidad de tiempo, ahora es muy rápido. El otro proyecto es Adopta un cuerpo de agua como mi mascota. Trabajamos sobre, lo que queremos como objetivo es definir acciones tendientes a mejorar la apariencia y calidad de agua de los cuerpos relevantes en la zona de estudio sobre la base de su cuidado responsable. ¿Qué pasó con este proyecto? Lo primero que teníamos que definir es cuál era nuestra mascota. Si ustedes ven que está en rojo acá, es porque cometimos un error como coordinadores del proyecto que nos hizo saber un nene de 10 años. El proyecto se llamaba Adopta un tramo de arroyo como mascota. Nosotros teníamos un arroyo, pensamos que cada comunidad educativa podía adoptar un tramo de ese arroyo como mascota, entonces entre todos trabajar y cuidar todo el sistema. Pero un nene de 10 años levantó la mano y me dijo, pero adoptar un tramo de arroyo como mascota es como adoptar la oreja de un perro o la cabeza de un perro. Entonces, ¿qué hice? Cambié el proyecto. Cambiamos el nombre del proyecto y ustedes para que vean cómo es el proceso co-creativo. Ellos, las contribuciones que ellos hacen pueden llegar hasta cambiar el nombre del proyecto. Y hoy lo tendría que volver a cambiar después de la presentación de Esteban, porque nosotros proponíamos, originalmente decíamos que lo que hay que adoptar no es ni siquiera el curso, sino la cuenca. Pero hoy, después de la presentación de Esteban, porque acá nosotros decimos cuenca como mínima unidad de territorio, porque si tenemos en cuenta que hay procesos que son a nivel regional y otros procesos que son a nivel global, tenemos que definir el territorio soporte. Entonces, después de la charla de hoy quizás me tendría que llevar que nuestra cuenca debería ser el territorio soporte para nuestras decisiones.
¿Cuáles son las analogías? Cuando llegamos a la escuela, y seguro que si hago la pregunta acá, ¿ustedes tienen mascota? La mayoría levanta la mano que sí. ¿Ustedes saben cómo cuidar la mascota? Todos saben cómo cuidar la mascota. Ahora le digo, ¿cómo hacen para cuidar el arroyo? Nadie sabe más nada. Entonces empezamos a definir analogías entre el cuidado responsable de mascotas y de recursos hídricos, con distintas analogías. La primera, este proyecto es más antiguo que el proyecto Mateo, así se originó Mateo, porque nosotros comprábamos estaciones meteorológicas para ver cómo se alimentaba nuestra mascota, el alimento de nuestra mascota en la lluvia. Entonces usábamos esto como proyecto, como alimentos, pero también es higiene, los monitoreos periódicos, dejarles los hábitos libres. Muchas veces cuando vamos y trabajamos en un arroyo o en un cuerpo de agua, dicen los entubemos, y obviamente es como hacer esto, pobre a una mascota, tenerla atada, es como entubar un arroyo. Obviamente todo esto lo trabajamos con niños y niñas en las escuelas. La primera mascota que adoptamos es entre 3 escuelas, es un pequeño arroyo que en su momento no tenía nombre. Entonces cuando uno tiene una mascota, acá está el arroyo, acá están los conos que usamos para medir la velocidad por velocimetría, por imágenes. Es un pequeñito arroyo que, ¿qué pasa? No tenía nombre. Entonces, ¿qué se hizo? Fuimos a Catastro de la provincia, a Recursos Hídricos, no tenía nombre, y se hicieron todos los pasos administrativos hasta llegar a una ley provincial. La legislatura de la provincia de Córdoba nombró por ley Guaguas Mayún al arroyo, que significa arroyo de los niños. Y cuando estábamos trabajando con este arroyo, un pequeño arroyito, urbanizaron la cuenca Aguas Arriba, y ustedes verán que debido al incremento del escurrimiento por la nueva urbanización, el arroyito que tenía unos pocos centímetros de ancho pasó a tener entre 4 y 5 metros de ancho. Entonces, este fue el proyecto que presentaron los chicos ese día en el Congreso, que venían a hablar de esta problemática. Entonces, obviamente, hablaban de mayor escurrimiento, mayor erosión, o sea, era un artículo de Congreso, y nunca nos dijeron que había un límite de edad para presentar, entonces nosotros lo dejamos presentar. También acá tuvimos un colega. Todo esto es contagioso, así que tengan cuidado. Acá lo invitamos a Esteban, que muy amablemente hay dos escuelas técnicas de Córdoba que adoptaron 2 cuerpos de agua, 2 lagunas, que son 2 lagunas que se vieron comprometidas durante mucho tiempo, de mucha importancia regional en el este de Córdoba. Y bueno, eso sobre la base del video Criatura del Agua que preparó Esteban y su equipo, y empezaron a trabajar sobre la adopción de estos cuerpos de agua. Esteban participó en una actividad remota, y además de los científicos reconocidos, también se hicieron intervenciones. Este hombre tiene 102 años y vive cerca de la laguna desde que nació. Entonces, obviamente, también sabe muchísimo. Entonces, está muy bueno escucharlo a Esteban con todo lo que aporta. Llevó sus herramientas tecnológicas para mostrarle la frecuencia, lo mismo que nos mostró hoy sobre la frecuencia de la última inundación, pero también está bueno escuchar a las personas del lugar que tienen mucho para aportar. El proyecto Cazadores de Crecidas es un proyecto de ciencia ciudadana que venimos implementando hace unos años. En Córdoba tenemos este efecto, el arroyo San Antonio, este es Cuesta Blanca. El arroyo está normalmente así con 10-20 centímetros de agua, y de golpe tenemos 7 metros de crecida en forma repentina. Necesitamos alguna técnica para medir, sobre todo porque el aporte de los volúmenes de agua que vienen en crecida son los que aportan más en el total anual. Entonces, ¿qué proponíamos nosotros? Usar una técnica de velocimetría por imágenes implementada a gran escala, que consiste en realizar filmaciones con cualquier tipo de dispositivos, pueden ser teléfonos celulares, cámaras digitales, drones o cámaras de vigilancia, sobre el cuerpo de agua con ciertas condiciones, pero se pueden hacer estimaciones de las velocidades superficiales, y conociendo la batimetría podemos estimar los caudales escurridos. Esto es un ejemplo que hoy me preguntaban cómo funciona. Esto es un ejemplo en el río San Antonio, en el puente Juncal. Si ustedes ven, se trabaja con una ventana de interrogación. Allá está la ventana de interrogación, y lo que se hace es, se va viendo cómo evolucionan los patrones, esas onditas cómo van viajando, y con eso se determina el vector velocidad. Esto permite que una técnica tan difícil para medir caudales en crecida, que es un dato sumamente dificultoso de tener, podemos empezar a tener más información. Lamentablemente, los datos de velocidades del flujo en crecida es un dato muy poco frecuente. Y bueno, cuando uno después define la altura en la que va a ser un puente, si sobreestimamos la velocidad del agua, el puente va a ser muy pequeño, de muy poca altura, y seguramente se va a ver afectado por las crecidas. Esto en Río Ceballos en el 2015,
un vecino de la zona que tiene una fábrica de pasta, al San Martín, al 2700, quedé que le iba a hacer publicidad porque me dio el video. Me voy a poner propaganda después acá atrás. Me dio el video, me dice, pero haceme propaganda. Bueno, subió al techo de su casa, grabó este video y gracias a ese video registrado se pudieron determinar cuáles fueron las velocidades de escurrimiento y con otros cálculos topográficos pudimos determinar la mancha de inundación y realizar los nuevos diseños de medidas estructural y no estructural. Nosotros vemos 3 etapas de implementación de este video. Uno es como Juan, el dueño de la fábrica de pasta, que de golpe se encontró con una situación y grabó un video en forma espontánea. Obviamente tiene sus fallas, pero es una información importante. Después está el registro preferencial que hicimos para capacitar a las personas. Convocamos a Defensa Civil, bomberos y policía y le hicimos cursos de capacitación y les indicamos sitios favoritos de medición. Hablaba con uno de los colegas hoy que los sitios favoritos ya es desde dónde pararse, hacia dónde tienen que apuntar y ya está medido también el área del río. Entonces, con el con el registro del video, uno ya determina la velocidad del agua. Y después la otra forma que tenemos es con registro con estaciones fijas. En Córdoba tenemos 5 estaciones fijas ahora que están haciendo mediciones. Obviamente la calidad del registro va creciendo a medida que voy haciendo este recorrido. Ahora la disponibilidad de información va disminuyendo. Hay 5 cámaras fijas, hay casi 100 personas estrenadas y hay miles de turistas, sobre todo, que nos visitan, que graban videos de crecida. Esto lo hemos publicado otra vez, esta mezcla de paper científico, educación, ciencia ciudadana. Compartimos la experiencia con colegas de Francia y Nueva Zelanda sobre la implementación de este tipo de metodología. Y lo que me da mucha alegría es que los chicos más jóvenes que están esperando hoy el resultado, hoy tuvieron la entrevista del concurso IB 50K del Instituto Balseiro que premia los desarrollos científicos tecnológicos en el país. Ellos quedaron como finalistas y están esperando ahora el resultado y lo que presentaron como producto es el monitoreo remoto y continuo de caudal con imágenes de cámara de vigilancia en varios sitios de manera simultánea y automática. Entonces eso nos da también alegría que se están haciendo desarrollo científico y tecnológico y la formación de recursos humanos. Estos son todos jóvenes que van para adelante. El proyecto de Ciencia Ciudadana coincide, jugamos un poco con las siglas, es colaboración ciudadana en el diseño y evaluación podrían ser drenajes pluviales urbanos, podrían ser buenas prácticas agropecuarias. Hoy vamos a mostrar de drenajes pluviales urbanos, estamos trabajando en la zona de Villa Paz, es un sector muy vulnerable de Córdoba, si ustedes ven cómo le afectan las inundaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Relevamiento de niveles de inundaciones. Acá le estamos enseñando a la comunidad cómo registrar los videos de crecida, obviamente poniéndose a salvo primero, pero grabando videos de crecida para calcular caudales que vienen durante las inundaciones. Marcamos escala, instalamos estaciones meteorológicas en el marco del proyecto Mateo. Bueno, todo esto trabajamos con la comunidad. Gracias a eso estamos obteniendo mucha información hidrológica e hidrometeorológica importante y con eso estamos calibrando nuestros modelos hidrológicos y el objetivo es elaborar mapas de vulnerabilidad y sistemas de alerta temprana. Esta cuenca es la que fue seleccionada por el proyecto de Japón para trabajar ahí. O sea, es el objetivo de estudio. Originalmente iba a ser esa pequeñita cuenca, pero es toda la cuenca del Suquía hasta Villa Paz. Este es un resultado que lo presentamos ayer antes de venir. Es un proyecto que tenemos también en la zona de Ciencia Ciudadana junto con colegas de Medicina y de Ciencias Sociales, donde salimos a hacer encuestas en el barrio. Hicimos más de 200 encuestas con 886 personas encuestadas. Lo que hicimos es superponer los datos de amenaza fluvial, que están en verde, los de amenaza pluvial, que es por río, que están en azul, junto con los resultados de la encuesta. Nos dividimos en días y estuvimos visitando el barrio. Miren, obviamente ya hay diagnóstico del barrio que muestra que hay compuertas a 1,5 metros mostrando donde hay inundación. Hay calles completas que se transformaron en alcantarillas mostrando también que la inundación pluvial es importante. Y acá hay un resultado, sufrió inundaciones toda esta zona. O sea, el resultado de la encuesta valida el modelo. No es que el modelo valida la encuesta, sino las zonas más vulnerables son esta zona donde están las calles convertidas en alcantarillas y toda esta zona donde está... ¿Qué pasa?
la satisfacción fue que la presidenta del centro vecinal nos dice lo bueno que lo de ustedes pone en palabras o en números lo que nosotros sentimos. Entonces ahora ellas tienen un documento que es el resultado de esta encuesta para presentar a las autoridades sobre la problemática del barrio. Y el último proyecto es el proyecto Mazares. Es un proyecto que cumplió un año hace una semana. El proyecto Mazares se llama Manejo Sustentable de Áridos en Ríos y Embalses. ¿Qué queremos hacer? Desarrollar herramientas científicas y tecnológicas para la definición de políticas públicas en relación a la gestión sostenible de sedimentos en cuerpos de agua. Con esos datos nosotros proponemos que sean con alta resolución espacial y temporal. ¿Quiénes participan? ¿Qué es lo que vimos nosotros, la problemática? Es que, por ejemplo, este es el curso del río Cuarto, que es el que estamos estudiando ahora. La distribución granulométrica de sedimento en todo el curso del río Cuarto no es uniforme. Y también varía a lo largo del ciclo hidrológico. Eso en forma natural, pero después, encima hay intervenciones antrópicas como azudes que se colocan en el sistema que hacen que también varíe. ¿Cómo hacemos para conocer la variabilidad de los sedimentos a lo largo de toda la cuenca? Bueno, lo que hicimos es implementamos un proyecto de ciencia ciudadana. ¿Quiénes son parte de ese proyecto de ciencia ciudadana? Todos los operadores de areneras mecánicas. Acá están los nombres de los encargados de todas las areneras mecánicas que están ubicadas. ¿Quiénes pueden saber más del río que estas personas que hace 35 años que trabajan al lado del río? Entonces, acá están los puntos de medición. También nos está ayudando una escuela. Obviamente tratamos siempre de incorporar escuelas. Acá está el Colegio Cristo Rey de Río Cuarto, que participa del proyecto. ¿Qué hacemos con estas personas? Hacemos talleres, el lunes hacemos otro más. Hacemos reuniones donde discutimos con ellos cada resultado. También ellos hacen muestreos mensuales, estacionales, luego de evento de crecida, en secciones transversales, en secciones longitudinales. Ellos hacen un muestreo del río, nos mandan nosotros las muestras y nosotros las procesamos. Y los resultados que nosotros obtenemos los compartimos con ellos. Y acá hay algunos resultados, como por ejemplo, ellos también tienen pluviómetros, nos muestran cuánto llovió en la cuenca, cuántos son los niveles de agua que están llegando. Y después tenemos estos resultados que para nosotros nos impactan porque antes de este proyecto había unas pocas muestras de resultados de sedimento en el río Cuarto, y ahora tenemos todos estos puntos donde acá está el diámetro 50, acá está la progresiva. El diámetro 50 es un diámetro representativo del sedimento que está en el fondo del río. Acá está la progresiva y acá está el perfil longitudinal. Este es el perfil longitudinal, lo que se ve que el tamaño del sedimento decrece. Y acá hay unos puntos medio raros, que cuando nos mandó la escuela estos puntos raros, nosotros dijimos, ¿qué está pasando? Y después nos dimos cuenta que son antes y después del azud. Obviamente, cuando llega el curso de agua, llega con sedimento al azud, deja todos los sedimentos finos en el azud, y cuando sale, no tiene sedimento, entonces arrastra todo, y obviamente los sedimentos que uno encuentra después del azud son más grandes. Entonces, todo este tipo de análisis lo estamos procesando con ellos. ¿Y qué ganan ellos? ¿Qué gana el operador de la arenera mecánica? Nosotros le estamos entregando cada mes una certificación del producto que ellos venden. Ellos no tenían este tipo de información. Estas son las curvas granulométricas, porcentaje de pasante por tamices y los diámetros. Entonces, le estamos entregando cada mes una certificación del producto que ellos venden, y también le estamos dando esto, miren, acá hay 3, descarte, granza y arena. Entonces, ellos van viendo durante las distintas épocas del año cómo le va variando el descarte. Por ejemplo, en abril tienen más cantidad de descarte, hubo una crecida, entonces obviamente sedimento más grueso, pero en las otras épocas del año no. Entonces, también le estamos ayudando a ellos que planifiquen cómo debería ser la extracción. Quizá en abril ellos pueden acopiar en marzo y no sacar en abril, entonces van a tener mucho mejor rendimiento. Y eso se hace para cada arenera. O sea, tratamos de que los resultados, además de servir para el proyecto de investigación, les sirvan a ellos. Esto es lo que generó el Colegio Cristo Rey, agua arriba y abajo del azud, y así para cada arenera. A medida que nos vamos yendo para abajo, la cantidad de descarte va disminuyendo porque el sedimento es más fino, y cuando llegamos al último punto, casi que todo el tiempo tenemos arenas zarandeadas, no tienen casi descarte, llegan al 1% de granza y no tienen descarte. Entonces, este es un producto que le entregamos a ellos. Entonces, si alguien viene y les compra arena, o cuando vienen a comprarle arena a ellos tienen algo para certificar el producto que están vendiendo. Y a su vez les sirve para planificar la extracción. Entonces, algo que estamos viendo también, porque este es el gancho que ellos usan para la arenera mecánica, cruzan el río y sacan este gancho. Obviamente, para uniformizar, todo estamos sacando del gancho.
y estamos viendo qué representativo es el sedimento del gancho con el que está agua arriba y aguas abajo. Y ellos también nos están ayudando sacando muestras, agua arriba, aguas abajo y en el gancho. Y lo que se ve es que en las secciones agua arriba hay diferencia, mientras que en las secciones agua abajo no. Entonces, bueno, todo este tipo de análisis está siendo posible gracias al aporte. Bueno, estos son nuestros proyectos de ciencia ciudadana, espero que les guste. La idea es motivarlos, es ideal para gente joven, no es mi caso, pero para gente joven que está empezando su carrera, que tiene mucha energía. Son proyectos que tienen mucha visibilidad y alto impacto. Entonces eso es lo que hay que tratar de lograr, que sobre todo ustedes que son gente joven, genere proyectos de alto impacto. Las conclusiones es que la ciencia ciudadana permite la participación del público en general, junto a científicas y científicos, en toda la etapa del proceso científico. En el diseño, la investigación, el registro de datos y la interpretación de los procesos, y el proceso es co-creativo. Hemos llegado a cambiar el nombre de un proyecto gracias al aporte de un niño de 10 años, así que imagínense todo lo que podemos cambiar. Creemos que una cosa importante es que se logra la alfabetización ambiental, que es fundamental para poder aumentar la resiliencia que hablaba hoy, que hablaban los colegas previamente. Algo que hay que tener en cuenta de estos proyectos, que es muy difícil hacerlo entender a los que no tienen experiencia en territorio, es que los proyectos de ciencia ciudadana no son proyectos que uno activa y desactiva automáticamente. Son proyectos que llevan tiempo, entonces la experiencia en territorio es fundamental y cuando nosotros ahora desde el comité de los programas de ciencia ciudadana tenemos que tener en cuenta que no son proyectos que pueden durar un año. Activar un proyecto de ciencia ciudadana al menos llevará 1 o 2 años activarlo, ¿no? Y después, bueno, y acá también tengo el último mensaje, si por favor lo pueden poner. Muchas gracias por su atención. Somos de la escuela de Carlos Rojas del Durazno. Les espero a ustedes que vengan los espero y Así que bueno, con mi colega científico, Brunito, muchas gracias por su atención y estas son las instituciones que nos apoyaron de esta locura desde el principio, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Excelente presentación. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Mi pregunta es en cuanto al proyecto Mateo. ¿Cómo es la interacción o cómo planifican la actividad con las escuelas? Si van primero con los docentes, con los chicos, con ambos, o enfocan sobre actividades particulares, materias particulares, con qué frecuencia, ¿cómo es ese vínculo con las escuelas? Gracias sabía que me iba a olvidar algo de presentar. Al principio, nosotros cometimos todos los errores posibles, así que por eso también, si es posible, reducirle el error. Nosotros, ¿qué hacíamos? Contactábamos docente por docente en las escuelas. Ahora lo que estamos haciendo es contactando al Ministerio de Educación, después a una dirección en particular, como la Dirección de Escuelas Técnicas. De ellos bajan un instructivo. Nosotros generamos un proyecto, pero que no es una receta. O sea, el proyecto incluye áreas posibles de implementación. Lo que hace cada docente después lo implementa de la metodología que ellos lo consideran apropiado. O sea, nosotros no es que llevamos un proyecto, una receta cerrada, sino que decimos, bueno, pueden hacer esto. Cada escuela trabaja con problemáticas particulares. Hay escuelas, por ejemplo, la semana pasada hubo escuelas que no pudieron tener clase por la lluvia. Entonces, esos trabajarán con los umbrales de lluvia que hace que los caminos se inunden y no puedan tener clase. Otras están afectadas por el incendio. Entonces, cada escuela le da el enfoque. Nosotros lo que hacemos es entregamos el instrumental. Hay coordinadores locales que ahora lo que hemos tomado a las docentes que tienen más energía, la hemos llamado como coordinadoras por nodo, y ellos lo que hacen es coordinan las escuelas, hacemos videoconferencias, porque lamentablemente hay escuelas que están a más de 500 kilómetros, hacemos videoconferencias, y no solo con nosotros, sino con otras escuelas. Hace 15 días tuvimos una videoconferencia entre chicos de Salta, de Córdoba y de Chubut. Y es algo o sea, no hay receta, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es, preparamos, avalado por el Ministerio de Educación, una propuesta, se la entregamos a los docentes,
y esos docentes después la adaptan y nosotros tratamos de mantener un vínculo periódico con ellos. Y los datos, sí, cuando va lloviendo nos van pasando los datos constantemente. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Una presentación muy completa y humana, sobre todo. Como parte del proyecto Mateo, mostraste algunas imágenes con cosecha de agua de lluvia domiciliaria en un momento. Si bien no era el foco, porque el foco era más la precipitación y los ríos, quería consultarte, ¿notaste cultura de cosecha de agua de lluvia en el territorio o fue una propuesta más bien de parte de ustedes hacia la población el realizar esas mediciones? Lamentablemente no está muy asentada en la población la cosecha de agua de lluvia. Nosotros le llamamos causa, que es captura, almacenamiento y uso de agua de lluvia. No está muy arraigada y lo usan como última alternativa. Como primera alternativa el escurrimiento superficial, después ven si hay alguna alternativa de pozo y como tercera alternativa recién ven esta posibilidad de la captura de agua de lluvia. Todavía a mí me gusta mucho el trabajo que están haciendo ustedes, pero creo que en la comunidad todavía hay que trabajar bastante porque es algo muy beneficioso. La fuente está en el mismo lugar, no hace falta hay muchísimas cosas a favor, pero todavía la gente no lo ve como una alternativa. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. En relación a ese punto te quería preguntar, vinculado a la cosecha de agua en los predios, si ustedes no han observado en el territorio algo que ocurría mucho tiempo atrás en el caso uruguayo, en los ámbitos rurales, que era tener grandes cisternas que conformaban el patio de la casa, ¿no? Y muy interesante digamos, era un sistema que más allá del almacenamiento del agua, incluso desempeñaba un papel en el enfriamiento de bebidas o incluso cómo se conservaba la carne exactamente en una posición entre el nivel de agua y el techo de la cisterna. Le quería preguntar si en el territorio que ustedes trabajan han visto parte de ese legado y si ese tipo de legados no han pensado incorporarlos, ¿no? Porque hay mucha memoria que se ha descontinuado en este tipo de prácticas. Creo que hay una diferencia significativa en los sectores de montaña y los rurales. En los sectores rurales está muy asentado el tema del uso del aljibe, no así en el de montaña. En el de montaña hay comunidades completas que no tienen agua y esta alternativa no la habían explorado. Entonces me pareció muy valioso ver los proyectos que hay de los seleccionados relacionados a captura de agua de lluvia, porque me parece que es fundamental que ellos trabajen con eso. Y sobre todo, cuando me hicieron la pregunta de cómo hacíamos para llegar a los docentes, la provincia de Córdoba tiene implementado un programa que se llama Escuela del Agua, donde se capacitan a docentes. Eso se capacitan 200 docentes por año y a nosotros nos invitaron a formar parte. Entonces también es una forma de llegar, es muy eficiente porque uno llega a los docentes y los docentes después son los que transfieren. Y en ese programa Escuela del Agua, se llama Agua y Territorio, el último es Agua y Cultura y incluye esto de recuperar esos legados sobre del uso del agua que muchas veces marcan a una sociedad. Así que, ¿Alguna otra pregunta? bueno, muchas gracias por la oportunidad.